Carlos, Rafael, ¿cómo están? ¿Están listos? Sí, Ok, ¿cómo gracias están? Alejandro. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Rafael? ¿Todo bien? Es un gusto para mí poder conversar contigo y realmente nosotros estamos convencidos de que en Bolivia no solamente ha habido instituciones tan avanzadas que han logrado sacar un provecho que ha sido inclusive ejemplar en otros países del SIG. Nombro algunas de las instituciones, la CRE, yacimientos, yacimientos y las empresas que están relacionadas con yacimientos como Chaco, Andina y yacimientos YPFB Transporte, entre ellas Entel y bueno, muchas otras. Cito algunas como instituciones que han logrado sacar provecho del SIC. Sin embargo, también creo que ha habido personas que han logrado destacarse y hacernos inclusive quedar bien a nivel internacional. Y entre esas personas, que la verdad es que hay muchas en Bolivia, hay una que yo creo que se destaca, o tal vez muchas que se destacan, pero hay una con la que me hubiera gustado estar en vivo en esta presentación, que es un amigo de mucho tiempo, que es Rafael Beltrán. Rafael está Gracias. con nosotros presente, es un ingeniero que ha logrado, bueno, ha trabajado en la cooperación europea, con la GTZ, con muchos proyectos, no solamente en Bolivia, sino también en la región. Y creo yo, me parece que uno de los aportes más grandes que ha hecho Rafael, y por eso me interesaba conversar mucho con él, aparte que siempre es muy interesante hablar con él, es su aporte a la Gracias. educación. Entonces, yo quisiera agradecerle su presencia y también pedirle a Rafael que nos, que nos cuente un poquito de esa experiencia y poder conversar con él sobre la historia y lo hemos vivido en estos últimos, diría, 30 años. Hemos convivido en actividades donde ha habido proyectos, donde ha habido reuniones, muchísimas, hemos tenido conferencias cuando todavía se podía, y hemos vivido esa historia del SIG en Bolivia. Entonces, doy la bienvenida, quisiera escuchar de ti, Rafael, tu parte. Gracias, Carlos. Es un honor para mí estar acá en esta casa, ¿no? Son, como vos dices, tantos años que compartimos y bueno, ha habido momentos presenciales y ahora en la comodidad de nuestros hogares. Muy agradecido con Igeo por medio tuyo, con todo tu equipo, toda la coordinación y también son colegas que los conozco desde siempre, ¿no? Y también, repitiendo un poco lo que tú dijiste, veo a colegas que también tienen una trayectoria como yo desde hace tantos años manejando, operando en instituciones internacionales, viajando, capacitándose afuera y ahora también manejando en, aplicaciones muy importantes y creando. Y veo a muchos nombres jóvenes ya de la nueva generación, de los que ya desde chicos han empezado a usar el Google Earth, ¿no? Tal vez nosotros hemos aprendido eso. Ellos ya venían con el chip, se configuraban nomás, ¿no? Eso yo lo veo con mis estudiantes, hablemos de pregrado, ¿no? Ya posgrado es otro nivel. Y bueno, pues en Bolivia prácticamente en Mafu. el sentido estricto de la aplicación del SIG, data de mucho tiempo y eso hay que hacerlo notar, eso tenemos que saber. Hemos visto lo que nos mostró Alejandro desde mediados de 1800, ¿no? Con el doctor Snow, muy interesante, pero estrictamente en Bolivia, usando algo, aplicando, como podríamos decir, los sensores remotos, que es una parte, no hablando de tecnología, no hablando de software SIG, porque eso ya vino después, en los 60, ¿no? Pero cuando se creó la Escuela Nacional de Aviación, ahí ya se hicieron algunos trabajos. Estamos hablando de alrededor de los 30 y pico, ¿no? Es cuando se creó
la Escuela Militar de Aviación, ¿no? Entonces, ahí hicieron algunas fotografías, ¿no? Porque ¿qué es sensores remotos? Es el análisis espacial de algo que está a distancia, ¿no? Ahí los militares. Después, posteriormente, hay que resaltarlo también, en Bolivia estamos hablando ahí de alrededor del 1930, ¿no? Cuando vivían nuestros abuelos. Después, en la Guerra del Chaco, ya en su planificación, en su trabajo, los militares usaron fotografías aéreas, marcaron fotografías aéreas, ¿no? Que ese es otro tema. Y después hicieron trabajos en el sur con el río Pilcomayo, pero el 76 se creó el Servicio Nacional de Aerofotogrametría. Y ahí para adelante ya podemos ver lo que ha surgido en otros países también. Pero aquí en Bolivia ha tenido un adelantito quizás más que algunos vecinos por la minería. La minería nos puso en un sitial muy importante, como también los hidrocarburos después. Entonces, eso hacía de que muchas empresas internacionales puedan venir a Bolivia y a aplicar la tecnología que ya la tenían allá, ¿no? Ahí es donde se creó algunos proyectos donde ya participaron profesionales multidisciplinarios. Como decía hace rato Alejandro, ya ves no solamente ingenieros, agrónomos, geólogos, civiles, informáticos, sino cada vez más vemos profesionales, ¿no? Pero en aquel entonces, edafólogos, forestales, civiles, geógrafos, que inclusive habían ido a Holanda a hacer cursos, al CIAF de Colombia, ¿no? Entonces, fue así avanzando, se creó por medio de la NASA, que creó un programa aquí, que lo vamos a hablar aparte, porque también ahí quisiera destacar a una persona que ahorita tiene 86 años, papá de mis amigos, que son hermanos, padre de ellos, dos brillantes profesionales también, que ha aplicado eso y podríamos decir que son los pioneros en sensores remotos, ¿no? Era un programa de la NASA. Pero ya después llegó el Landsat, Landsat 1, Landsat 2 al espacio y ahí ya podíamos, estamos entrando a los 70, ver imágenes satelitales muy interesantes, ¿no? Y como les digo, ahí también no solamente han habido aplicaciones interesantes, sino personas, bolivianos que han estado aquí haciendo, yo lamentablemente en esos entonces no había internet, no había Google, no había mucha información para saber lo que estaban haciendo. Entonces era un grupo muy reducido, ¿no? Era prácticamente un club de las personas que hacían estas cosas y también, por suerte, enseñaban, escribían artículos o también participaban en libros, pero estaban en papel y ahora no los podemos ver a no ser que vayamos a las bibliotecas de la UMSA, de la San Simón, de la Gabriel René Moreno y de las otras universidades. Es difícil poder hablar del pasado porque hay información muy general, ¿no? Pero yo ya he conocido, hablamos de los de finales del 90, al ingeniero Milton Suárez, Vito Ledesma, Jorge Córdoba, personas que han dirigido proyectos en los cuales se ha aplicado, ¿no? Hugo Alarcón, Carlos Valenzuela, por ejemplo, un boliviano, un maestro que ha sido también fundador del CLAS aquí en Cochabamba. Y bueno, este señor Carlos Brockman Hinojosa, como les comenté hace un momento, el doctor Brockman, que ha estado del 72 al 80 en ERTS, ese programa de la NASA, que se los puede mencionar como los pioneros, porque ahí ya se han hecho mapas de uso actual, mapas de vegetación, o sea, ya han empezado a hacer
cartografía multidisciplinaria, mapas temáticos, ¿no? Entonces, más o menos ahí podríamos ver, obviamente, ya información de 80s, 90, ya podemos encontrar en Internet, ¿no? Ha habido, como les decía hace un momento, el CLAS, que ha desarrollado importantes trabajos. Ha habido otros proyectos también en la San Simón y en la UMS, que se ha creado el Instituto de Investigaciones Geográficas, que hasta el día de hoy siguen haciendo cosas muy interesantes. Entonces, resumiendo, ¿no? Resumiendo, en Bolivia no hemos estado lejos de lo que estaban haciendo afuera, gracias a la minería, gracias a la capacidad que tenemos los bolivianos para poder adaptarnos a la tecnología y a los trabajos que venían, ¿no? Entonces, no hay nada que envidiar ni ahora ni antes. Eso lo digo porque por lo que he leído, por lo que he visto, simplemente no se conocía, ¿no? No se conocía. Y si nos ponemos a investigar, si lo llamaríamos al doctor Brockman, por ejemplo, podríamos saber un montón de cosas que desconocemos y que han aplicado. Perdón por extenderme, Carlos, en este primer punto, pero Gracias. había que mencionar. Gracias a ti. Gracias, Rafael. Bueno, yo también recuerdo con mucha admiración a don Carlos Brockman. Yo lo llegué a conocer en la última época que él estaba en Geobol. Ahora él tiene 86 años, vive en Cochabamba. Algún día sería interesante visitarlo y conversar con él y poder aprender un poquito de esa experiencia. Yo también tengo algunas personas, está el doctor Gino Bartolucci, que es un cruceño de ascendencia italiana que nos ha dejado muy en alto. Yo todavía me encuentro con personas del ambiente internacional de Remote Sensing, el GIS, que hablan de Gino Bartolucci como una eminencia de su época, ¿no? Y también han habido otros en Bolivia, el mismo Ignacio Martínez, que vino de Chile a apoyarnos cuando se inauguró, cuando se empezó la trayectoria de Geosystems hace casi 30 años, que ya no está con nosotros, y muchos otros profesionales excelentes a los cuales les tenemos que agradecer, principalmente, digo yo, a los que han enseñado, a los que han dejado escuela, ¿no? Está Jaime Medrano, Carlos Medrano, también que han participado en estas actividades y han llevado adelante proyectos y desarrollo de sistemas de información geográfica, ya sea en catastro, ya sea en el tema elecciones, en varias áreas de aplicación. Y en el caso del doctor Brockman, él produjo el mapa geológico de Bolivia, ¿no? El mapa de uso actual de la Tierra, entre otros importantísimos. Y yo te pregunto, ¿cómo ves la evolución del SIG en la actualidad, tanto en el campo tecnológico como en el campo de los recursos humanos? Sí, mira, ha sido de una manera también constante, de poco a cada vez más, ¿no? Ya hay muchos más eventos, ¿no? Con esto de la virtualidad, en los cuales los bolivianos podemos acceder y podemos también dar, ¿no? Mira, un boom que ha habido, porque hay que hablarlo, y también lo mencionó Alejandro a nivel mundial, también en Bolivia, ¿no? La pandemia ha venido a forzar a que todas las empresas den un salto, pero ese salto no podía estar alejado del componente espacial, de la información del dónde, ¿no? Y acuérdense, el año pasado, en mayo, empezamos ya a ver los primeros mapas que nos mostraba esos dashboards, esos tableros, nos mostraba el Hospital John Hopkins, ¿no? Cada día, cada semana íbamos viendo cómo iba evolucionando la pandemia, ¿no? Un tema a nivel mundial. Y aquí en Bolivia también lo veíamos y yo lo he sentido también porque me ha llamado mucha gente. Hemos hecho webinars, hemos hecho reuniones para que se les explique, porque la gente decía, y esos tableros y esos mapas podré hacer yo también para el tema de agricultura, podré hacer para el tema de negocios. Entonces eso ha despertado la mente de las personas. Hablamos de aquí de Bolivia,
ya ha empezado a tener más interés por manejar estas herramientas que lógicamente ya existían, ¿no? Pero no las conocía y las conoció con este ejemplo de la pandemia. Entonces, ya podemos ver que hacen unos story maps muy interesantes y están mostrando cada vez más cartografía dentro de su producción intelectual, digamos, ¿no? Dentro de lo que es escribir y también presentar. Se han dado cuenta que el elemento que más puede reflejarte una situación, una realidad o puede contarte algo, es un mapa, porque lo tenemos grabado. Acuérdense, desde que sabemos que existe humanidad, se ven mapas que han dejado, que nos han dejado. Entonces, ya llevamos en los genes el sentido de ubicación y la capacidad para entender cartografía, ¿no? Por eso es fácil enseñar cartografía, es fácil hacer mapas cuando ya hay estas herramientas tan poderosas, porque ya el ser humano venía preparado para eso, ¿no? Entonces, de bolivianos hemos visto grandes trabajos, ¿no? Les mencionaba algunos y Carlos los complementó, ¿no? En el ITC de Holanda, en la Universidad de Salzburgo, en Austria, en la NASA también han habido bolivianos que han estado ahí. Hay un programa muy interesante de la NASA que es para gestión de riesgos y desastres. Hay bolivianos ahí trabajando. A nivel consultoría están haciendo más aún con la pandemia interesantes cosas. Están llegando al África, están llegando a Europa desde su casa haciendo trabajos en lo que es geotecnología. Como te digo, la información, los diagnósticos, la ejecución de proyectos ya está de la mano de la variable dónde, ¿no? Entonces ya la podemos manejar en todo tipo de temáticas, ¿no? Evidentemente se estaba haciendo, se está haciendo, pero se puede hacer mucho más. Y eso creo que todos los que estamos acá tenemos, que estamos un pasito más adelante, ya sea por haberse interesado en estos temas, tenemos la misión de seguir infundiendo en las universidades, en todos nuestros medios, ¿no? Se puede hacer mucho más. Sí. Yo te quería comentar también que no solamente están las tecnologías del Internet que nos facilitan el desarrollo y la aplicación del SIG en aplicaciones móviles principalmente, pero también hay datos. Antes se hablaba de Landsat, de satélites que nos podían proporcionar imágenes cada mes, cada cierto tiempo, y ahora ya tenemos empresas que están tomando imágenes todo el tiempo. O sea, ya hablo de todo el tiempo, muchas veces por día. O sea, ICEYE nos puede dar una captura 8 veces por día, por ejemplo, incluyendo horas de la noche, porque ICEYE es una empresa que maneja unas imágenes de radar, SAR. Entonces, el radar se puede tomar en la noche para vigilancia, principalmente vigilancia. Maxar ya tiene una constelación de satélites reforzadísima que nos proporciona imágenes de 30 centímetros que se resamplean, o sea, reamuestran, o como se llama en español, resampling, reamostraje en 15 centímetros, o sea que ya podemos ver personas, podemos ver una multitud y ver personas en cualquier horario. También podemos ver, tener imágenes nocturnas, imágenes ópticas para ver la iluminación de las ciudades, por ejemplo, y la actividad. Entonces hay una cantidad de datos que de los cuales podemos hacer uso y aprovechamiento para lograr llevar adelante nuestro trabajo, el que fuera. Y también muchas aplicaciones especializadas, ¿no? Como las que han salido ahora, el Collector y el City Engine y otras que han venido. Pero en la parte de los datos también, ahora aparte de los satélites, están los drones. Entonces, realmente este mundo se ha vuelto súper interesante y súper complejo porque ahora ya tenemos muchísimas variables. Entonces, la capacitación, la educación es clave. Rafa, yo te agradezco muchísimo.
creo que nos acabamos nuestro tiempo. Está bárbaro, nos podríamos quedar muchas más horas hablando. Ojalá que no sea la última. Yo quisiera el próximo año un GIS Day reforzado, pero también les quiero dar una primicia que no estaba calculada. Nosotros nos hemos comprometido con ESRI a hacer una conferencia de usuarios, como se tuvo en otras épocas, que eran un encuentro de excelente nivel presencial, si fuera posible, o mixto, que es lo más probable, pero vamos a llevar adelante el GIS Day de Bolivia, que ha sido exitosísimo en otras épocas, y en 2022 lo vamos a volver a hacer. Así que muchísimas gracias, Rafa, y me despido con un gran abrazo. Gracias a ti, Carlos, gracias a Egeo, tu equipo, a todos los colegas por su paciencia, por haber escuchado estos temas. Hay mucho por hacer, métanse cada vez más, hay harto también para estudiar, más aún la virtualidad, ¿no? Tenemos el campus de ESRI que tiene, no sé, digo 500 cursos, es poco, ¿no? Y bueno, yo trabajo en Unigis. Unigis es una institución internacional que da especialidad y maestría, que la pueden encontrar. Y ustedes pueden confirmar de que el acceso a la capacitación está a un clic. Así que capacítense, eso nos falta para poder saltar al mundo y estar igual. Muchas gracias, Carlos, en especial a ti, a todo tu equipo. Y bueno, hasta cualquier momento, estamos a un clic también. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Sí, la verdad que agradecemos muchísimo la participación de Rafael y la conversación que tuvo con Carlos. Se tocaron temas muy interesantes. Espero que hayan podido surgir iniciativas dentro de nuestros oyentes, dentro de nuestros participantes, y puedan justamente conocer mucho más acerca de las plataformas de SIG, las herramientas, las capacitaciones, como bien mencionaban. Vamos a dar paso con las presentaciones de nuestros expositores. Tenemos una serie de 5 presentaciones.